Shabbat Shalom, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí. Qué bien, muy bien. Esta semana es la parashá de Shaliach. Esta parashá vamos a estarla viendo en lo que viene siendo Números 13, del 1 al 15. Del Números 13 al 15 son 2 capítulos nada más, pero pues todos tienen mucha información en la Torá. También vamos a ver parte de Josué, el número 2, del 1 al 24. Y el libro de Romanos 4 también nos habla acerca de esto. Y entonces empieza de esta manera. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: envía a los hombres, Shelach Leja, es el nombre de esta porción. Envía tú, para que puedan espiar la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás a un hombre de cada una de las tribus de sus padres, en Números 13, 1 al 2. Muy bien. En esta parashá solamente hay 3 mandamientos. De los 613, solamente en todas hay 3 mandamientos nada más. Y son estos: reservar una porción de masa para un cohen, para un sacerdote, en Números 15-20. Tener sixit sobre prendas de 4 puntas, en el Números 15-38. Y no seguir los caprichos de tu corazón, ni lo que ven tus ojos. El Señor nos encargó muchísimo que no anduviéramos por vista, que si no anduviéramos por fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, que andemos caminando en fe, y nos lo encargó en los mandamientos. No estén por vista, por lo que no ven, sino lo que quieren obtener, lo que desean estar. ¿Quién quiere estar con Dios en el nuevo reino de los cielos? Amén. Y el que no quiera estar, ¿dónde va a estar? En el infierno. En el infierno es cosa seria. Entonces nuestros deseos, el enemigo siempre va a venir a tu vida a atacar tu mente, tu corazón, a decirte que tú no mereces ir, que tú no puedes estar allá, que tú no eres nadie, que etcétera, etcétera, etcétera. Y tú le tienes que estar confiando en el Señor, de decir: yo soy hijo de Dios, yo voy con mi Padre me ama, Él murió por mí, Él me ama, Él me quiere, Él me ayuda, Él me va a salvar, Él me va a sacar de esto que estoy pasando. Esa fe es lo que agrada a Dios, ese espíritu, que aunque el enemigo venga y te diga, tú estás confiado en el Señor y no en tu propio ser, ni en ti, ni en lo que te diga el enemigo. Estás confiando en el Señor, va a hacer la obra en ti. ¿Ok? Pues eso nos lo encargó mucho. No seguir los caprichos de tu corazón, ni lo que ven tus ojos. ¿Por dónde entra la envidia? ¿Por dónde entran los malos deseos? ¿Verdad? Entonces, él también dijo: nuestros ojos son la puerta de nuestra alma. Todo lo que vemos entra en nuestro corazón. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos viendo. ¿Ok? Porque esto es de lo que no se ve, el reino del que no se ve, pero es verdad. La parashá de esta semana describe cómo Dios pone a prueba a los israelitas, enviando a 12 meraglim, espías, para comprobar la situación en la tierra prometida. ¿Por qué Dios tiene que mandar espías? ¿Por qué les dice que hagan esto? Porque los estaba, ¿qué? Probando. ¿Por qué nosotros pasamos situaciones? Porque nos está probando. Él hizo todo este mundo así como es, para que los hijos de Dios sean probados y crean y sigan adelante creyendo en las tormentas. Como Dios les había ordenado antes de entrar para tomar posesión de la tierra, después de 40 días, precisamente el 9 de Ab. ¿Se recuerda alguien quién es el 9 de Ab? ¿Qué pasa en esos días? El 9 de Ab es un ayuno general que se hace en Israel, por lo cual en Israel se declara como siempre pasa una catástrofe en el 9 de Ab. Fue cuando se destruyó el primer templo, el segundo templo, fue cuando los judíos fueron expulsados de España, fue cuando Hitler hizo el decreto de matar a todos los judíos, y en fin, cada 9 de Ab sucede algo. Y en la parashá, en la Torah, encontramos que en ese día regresaron con un racimo de uvas del valle de Escol, que era tan grande y abundante que tuvieron que atar el racimo a un poste y llevarlo sobre sus hombros. Había granadas gigantes e higos grandísimos. ¿Ok?
Todo eso era la abundancia que había en la tierra de Canaán. De hecho, en el libro de Génesis la abundancia de frutas era mucho más grande. Por eso en aquel tiempo había animales más grandes, vivían más tiempo. Y la razón porque había más aire, más abundancia. ¿Ok? Entonces, la abundancia que había en Canaán era grandes frutos. Pero no solo había frutas grandes, sino que había gigantes también. ¿Ok? En Israel las uvas comenzarán a madurar a mediados de julio, en el calor del verano, en estas épocas. Así que es probable que los espías entraran en la tierra prometida a finales de julio. Los espías también trajeron granadas e higos. Estas frutas crecen en abundancia hoy en día en la tierra de Israel. Un milagro, ya que esta tierra fue estéril y sin vida durante unos 2000 años. 2000 años era un desierto, era un pantano. Cuando llegaron en el 1920 allá, eran pantanos, no había nada. La gente que empezó a regresar, los judíos, empezaron a escarbar, a hacer los surcos. Muchos murieron de dengue, picaduras por los mosquitos, pero la trabajaron y la trabajaron y la trabajaron hasta que se hizo una tierra muy fructífera. ¿Ok? El hecho de que la tierra de Israel sea fructífera de nuevo es prueba de la gran misericordia y gracia de Dios, así como de su fidelidad a sus promesas del pacto. Como pueden ver, Israel se convierte en una potencia en la agricultura. De hecho, ellos exportan para todo el mundo. Los mejores vinos se dan en Israel. Ganaron la competencia. Las mejores uvas hay allá, los mejores cultivos. De hecho, la tecnología que tienen allá la están distribuyendo a nivel mundial, porque ellos riegan las plantas con tan solo una gota, la que necesita la planta, y ahorran el agua. No usan de más como nosotros que aventamos ahí, ¡ay, que crezcan! No, ellos tienen bien contado la gota que cada planta necesita para que dé su fruto. Y como es bien caliente, como es desierto, ese fruto sale pero hermoso y grande. Es algo maravilloso que Dios está haciendo en la tierra de Israel a través en el desierto, porque la plantas en otro lado y no es lo mismo. Es desierto. Con inteligencia y con la bendición de Dios han podido ser el número uno en exportar los frutos a todo el Medio Oriente y parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Ahí hay granadas, higos, uvas, son lo mejor que puede conseguir. ¿Ok? Solo en Israel. Y eso es un milagro, pues en Israel, con arena y agua salada, los agricultores israelíes alimentan al país y exportan sus productos. O sea, que ellos no usan agua del río, usan agua del mar para hacer los productos. Además, no tienen petróleo y son una de las potencias más con mejor economía en el mundo entero, siendo un país tan pequeñito y que apenas tiene 70 años de existir. Entonces, la abundancia de Dios les está dando inteligencia para hacer cosas y hacer tecnologías que solo Dios se las está dando al pueblo de Israel. Y ahora Israel la está compartiendo en África. ¿Cómo pueden hacer el agua salada, convertirla en agua dulce? ¿Cómo pueden agarrar aire del aire y hacerla agua potable? Y ellos van y dan todos estos conocimientos a México, a todos lados. ¿Por qué? Porque es la abundancia de Dios. Si a Israel le va bien, a todo el mundo le va bien. Si a Israel le va mal, todo el mundo empieza a tener problemas también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, allí dice que vimos a los Nefilim, los hijos de Anak, que vienen de los Nefilim. Los Nefilim son una especie de gigantes, pero en el internet la están haciendo como si fueran extraterrestres y ángeles caídos y no sé qué tantas mentiras pueden meterle en esta parte, pero porque la gente siempre es así, ¿verdad? Le pone más. Nefilim en realidad son los hijos de Anak, es una tribu. Nunca hablan de los Anunnakis también, pero realmente el libro aquí está diciendo Anak, era un gigante, ¿ok? Y los Nefilim, la palabra Nefilim en el hebreo es para decir caídos, y por eso dice, no, así son los ángeles caídos. ¿Se imagina? Si nosotros dejamos que entre esa teoría en nuestra Biblia, ahora diríamos que los ángeles pueden tener relaciones con los seres humanos y tener hijos, lo cual no es verdad.
lo cual no se puede algo espiritual tener un hijo carnal. ¿Sí me explico? Los demonios no pueden procrear. ¿Sí? Entonces esa es la teoría que anda en medio de todo el mundo, pero lo que habla el Señor es que sí hay gigantes, sí ha habido gigantes, ha habido dinosaurios, monstruos grandes, hay marinos, hay gigantes, hay muy pocos el día de hoy, pero también los gigantes no podían ser más de 6 metros de altura, como los describe la Biblia, porque hay otros libros que describen que hay hasta 3 millas de altura y que no sé qué tanto, y eso ya es exagerado. No pueden subsistir, no pueden vivir en este planeta. Morirían por la presión de la gravedad, les faltaría el aire, no podrían comer de lo que existe en la tierra, se morirían. No es verdad que hay de ese tamaño, pero de 6 a 10 metros puede que sí, porque hay esqueletos y hay museos que tienen esqueletos de hombres de ese tamaño. Entonces, no se sorprendan si ven algún gigante por ahí vivo todavía, porque sí existen de acuerdo a la Biblia. Es como las brujas, también habla la Biblia de las brujas. Las brujas existen, porque la Biblia lo está diciendo. Hay poder demoníaco con las brujas. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo, pero lo quieren ya llevar a otro nivel, cuando no es así. No son extraterrestres, son seres humanos. ¿Ok? Después de 40 días, los 2 espías testificaron esencialmente a toda la humanidad israelita y a Moisés que la tierra fluye con leche y miel, tal como Dios había prometido en Números 13:27. Caleb y Oseas trató de contrarrestar su actitud derrotista, asegurándole a la gente: somos capaces de superarlo. Con la ayuda de Dios les instaron a vamos a subir de inmediato y ocuparlo. Números 13:30. ¿Qué es lo que está diciendo Caleb y Oseas? Que sí se puede, ¿verdad? Pero ¿qué están diciendo los otros días? Que no se puede, que no es cierto. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Esos son los tipos de gigantes que habían que se tenía que enfrentar Caleb y Oseas. Y Oseas decía: vamos, sí se puede. La gente decía: no. Entonces, el fiel siervo de Moisés, Oseas, así se llamaba Oseas, fue el líder elegido de la tribu de Efraín. Su nombre significaba el Señor ha salvado. Sin embargo, antes de enviarlo a su misión, Moisés le cambió el nombre a Yehoshua, añadiendo la letra Yod a su nombre, que significa el Señor salvará. Muchas veces Dios hace eso con nosotros, porque una cosa es cuando estamos sin Dios, somos un tipo de persona, pero cuando venimos a Dios, Dios nos cambia el nombre, nos cambia el destino, nos cambia la forma de ser, nos cambia todo nuestro ser, y entra Dios. Por eso entra el nombre de la Yod de Dios en Yeshua, Yehoshua. ¿Ok? Este es Oshea, Yehoshua. Muy bien. Ahora, los otros 10 espías, sin embargo, inculcaron tal miedo a la gente que toda la comunidad israelita comenzó a llorar y gritar: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto, en Números 14, 1 al 2. En su aprehensión se olvidaron cómo el Señor había enviado 10 plagas, incluso separó un mar por ellos, así que lloraron más porque el Señor no estaba atrayendo a esta tierra solo para dejarnos caer por la espada. Nuestras esposas e hijos serán tomados como saqueos, deberíamos de elegir un líder y volver a Egipto. ¿Qué es ese tipo de persona que está diciendo todas esas cosas? ¿Cómo está pensando? Negativamente. ¿Para qué Dios nos sacó? Para esto, para el otro, para morir aquí, para quedar acá. Y eso es pensamientos negativos. Tenemos que aprender a ser como Caleb y Yehoshua. Aprender a ver la victoria, porque Dios va con nosotros. ¿Ok? Y eso era una discusión tan grande en el pueblo que el pueblo se desanimó. ¿Por qué? Porque le creyeron más a los 10 que a los 2, por la mayoría. En la Parashá Beshalach, la gente estaba atrapada entre un ejército egipcio que avanzaba y el Mar Rojo. Aterrorizados le dijeron a Moisés: no os dijimos en Egipto, déjenos solos, sirvamos a los egipcios. Ha sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. En Éxodos 14:12. Entonces Dios separó el Mar Rojo y aplastó el ejército egipcio. Cuando llegaron al otro lado del mar con seguridad, ya estaban deseando la comida
de vuelta en esclavitud. Si tan solo hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto, ahí nos sentábamos alrededor de ollas de carne, comíamos toda la comida que queríamos, pero nos has traído a este desierto para matar a hambre a toda esta asamblea. Éxodo 16:3. Entonces Dios mandó maná todas las mañanas para que comieran. ¿Ok? Todos los días. Dicen que era un cereal muy rico, cereal como con miel, y ese era su sabor, y se deshacía en la boca. De ahí preparaban panes, de ahí podían comer los cereales con leche, todo. Pero todos los días iban y recogían su parte de maná. Maná, la palabra maná es para decir, ¿qué es esto? Porque cuando salieron a ver, estaba todo lleno de eso y dijeron, ¿qué es esto? Maná. ¿Okay? Entonces ese fue su nombre que se le quedó al maná. Ok. Para Chávez Jaloteja vimos que se cansaron del maná y recordaron el pescado que comieron en Egipto sin costo alguno. También los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, el ajo. No le puso ahí los puercos, ¿verdad? Porque también en Egipto tenían. Pero lo que quiere decir es que la gente ya estaba con Dios, ya había sido liberada con Dios y ahora estaba hablando de que se acordaban de su vida pasada en Egipto. Lo mismo que pasa con nosotros a veces cuando ya estamos dentro del reino y empezamos a acordarnos, no, pero yo me acuerdo que andaba en la fiesta, andaba en los bailes, me acuerdo que andaba haciendo esto, haciendo lo otro y quisiera volver para allá. Y es lo mismo que estaba diciendo el pueblo de Israel, quería mejor devolverse a Egipto que andar con Dios. ¿Okay? Entonces, Dios también les envió codornices junto con el juicio por sus continuas quejas. A lo largo de su viaje por el desierto, se quejaron a Dios y a Moisés por muchas razones. Cada vez fueron testigos de los juicios de la misericordia de Dios. Sin embargo, todavía no comprenden plenamente su amor por ellos ni su capacidad para cumplir su promesa de darles una tierra propia. Dios lo dijo mejor. Fíjense cómo les contestó Dios. ¿Cuánto tiempo me tratarán estas personas con desprecio? ¿Cuánto tiempo se negarán a creer en mí a pesar de todas las señales que he realizado entre ellos? Números 14:11. El Señor a nosotros también nos ha hecho muchos milagros, ¿sí o no? Amén. Entonces no se olviden, no se guíen por los milagros, pero tampoco se les olvide, porque lo que pasaba con Israel, como ser personas normales, ¿verdad? Se abría el mar rojo, pasaban, ya estaban bien, y se les olvidaba que habían hecho el milagro. ¿Okay? Uno como ser humano tiende a olvidar quién es Dios, cuáles son los milagros que ha hecho en nuestra vida. ¿Okay? Dios es bueno y es misericordioso y no nos paga conforme a nuestros pecados, porque si no, ya no existiríamos. ¿Okay? Al contrario, nos sigue dando y dando. Dice, aún le sacó agua de la roca en el desierto, y de acuerdo a 1 Corintios 10:4, y la roca que lo seguía era el Mesías mismo, dándoles el agua viva. ¿Ok? Muy bien. La gente dijo muchas veces dijo, este era el dicho de los de Israel, seguramente moriremos en este desierto, y Dios les permitió hablar de su propio futuro. Diles, así como yo vivo, dice el Señor, así como hacéis en mi oído, así os lo haré. Los cadáveres de vosotros que os hagáis quejado contra mí, caerán en este desierto, todos los que fuiste contados, según todo vuestro número, desde 20 años o más. ¿Se recuerdan la parashá de Naso? Hicieron el censo, todos los mayores de 20 años iban a morir. Que se quejaron, ¿qué es el dicho que tenía? Que seguro vamos a morir en este desierto. ¿Cuál era la fe que tenían? Que iban a morir ahí, y entonces Dios le dijo, ok, pues van a morir ahí. ¿Sí? Así que si hubieran declarado, vamos a vivir muchos años en bendición, con gozo, con paz, en abundancia, con todo eso, Dios, ¿qué hubiera hecho? Le hubieras dado todo eso. ¿Y qué hace con nosotros? Si nosotros declaramos cosas negativas, vienen en nuestra vida. Por eso es importante la lengua, usarla para declarar bendición sobre sus vidas, sobre todos sus hijos, sobre sus generaciones, sobre los demás.
porque se cumple. Tarde o temprano se cumple lo que estás declarando. Dice la palabra, dice, tal como piensa el hombre, así es él. Si yo pienso que soy un derrotado, que soy un donadie, que no sirvo para nada, eso soy. Si yo pienso que soy un hijo de Dios, valgo mucho, soy hombre de respeto, soy hombre de valor, tengo a mi Dios, Él me ama, yo lo amo, voy a estar con Él en la eternidad y voy a seguir con Él y voy a ser mucho mejor cada día. Todo lo que yo declare o lo que piense, eso soy. Tengan cuidado cuando el enemigo viene y les trata de decir que no son nada, porque Dios los ama y Él sabe que somos algo, por eso ladra. Por eso les dice, no vale, no son, no esto, lo otro, pero no puede hacerte nada. ¿Por qué? Tus convicciones tienes que ser de un espíritu diferente, de un espíritu de que le crea a Dios. Ahora, el juicio dice, por cada día que fueron a espiar, soportarás tu culpa 1 año, es decir, 40 años, y conocerás mi rechazo. Yo, el Señor, he dicho esto. Seguramente se lo haré a toda esta malvada congregación que está reunida contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Números 14:34. Deberíamos de ser un pueblo humilde que intercede por los demás, desde miembros de la familia hasta completos extraños, que todos seamos como Moisés, que pidió misericordia en nombre de su pueblo. Miren, iban con Dios de nube en el día, con fuego en la noche para que no tuvieran frío, y en el día para que no les quemara el sol, con las nubes, nublado. ¿Ah? Y todavía, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Así nosotros también estamos en nuestra casa, nuestro trabajo, todo bien, todo esto y lo otro, todo está bien. ¿Y dónde está Dios? Pues te estoy cuidando, te estoy cuidando para que estés aquí, que estés con vida. No sabes todo lo que Dios está haciendo por ti. Dice, los golpearé con la pestilencia y los desheredará y haré de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Le estaba diciendo Dios a Moisés, quítate y déjalos elimino y te voy a hacer a ti una nación más grande. ¿Por qué? Por la rebelión e incredulidad de esta prueba de fe, Dios amenazó con destruir a toda la comunidad de Israel al instante. ¿Se imagina? El Israel, el escogido de Dios, el hijo de Dios, el elegido, Dios le iba a destruir porque le faltaba fe. ¿Ok? Y entonces Dios le dijo a Moisés en esta oportunidad en Parashá Kitisa, cuando las personas que acababan de ser libradas de la esclavitud adoraron a un becerro de oro en lugar de a Dios, en Éxodo 32. Sin embargo, siendo el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, de acuerdo a la Biblia, Moisés se negó a aceptar la oferta de Dios de reemplazar a Israel. En cambio, apeló a la naturaleza misericordiosa del Señor. Aquí hay algo muy importante. Dios se llena de ira, y Dios es veraz, y Dios es fuego consumidor, y Dios hace todas sus maravillas, ¿verdad? Y no perdona al que quiera, pero la misericordia, el amor de Dios es más grande que su ira. Nosotros lo hacemos enojar muchas veces, el mundo lo hace enojar, la gente que es maligna lo hace enojar, pero la misericordia de Dios alcanza más al pueblo y al mundo, porque Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que sí se enoja, tiene ira, pero es más grande su amor y vence multitud de pecados. Ok, entonces el Señor dice, es lento para la ira y abunda en amor inquebrantable, perdonando la iniquidad y la transgresión. Perdona la iniquidad de este pueblo, oro de acuerdo con la grandeza de tu misericordia, de tu Gesed, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta ahora. Números 14:18. En Jacob 5:16 dice, la oración del justo puede mucho. ¿Cuál es el libro de Jacob? Santiago. ¿Okay? El libro de James en inglés. Jacob, el hermano de Yeshua, escribió esto: la oración del justo puede mucho.
Cuando uno ora, intercede por otras personas y habla con Dios, Dios puede cambiar lo que le iba a pasar a esta persona. Por eso, un violador, un mutilador, un borracho, un drogadicto, cuando tú intercedes por él, el Señor trabaja con esa persona y la rescata, la limpia, la vuelve a transformar, la vuelve a hacer de nuevo y la para y la limpia y la vuelve a levantar. Y el destino que se iba a ir al infierno, ahora va para el cielo. Ese es el poder de Dios y ese es el poder de la oración. La oración cambia vidas. La oración tiene poder, puede mucho con Dios. Dios quisiera destruir a este borracho, a este drogadicto, a este violador, lo quisiera destruir, ¿sí o no? Por la ira. Pero como está orando alguien por él, Dios no lo mata y al contrario, trabaja en su vida para transformarlo y llevarlo con él. Porque quiere que todos vengan al reino de los cielos. Amén. La oración puede mucho. Jacob, el hermano de Yeshua, no ni creía en Yeshua, pero fue el líder en Jerusalén. Cuando todos los apóstoles fueron corriendo a todos lados, fueron perseguidos, él se quedó en Jerusalén, fundó la iglesia y se hizo la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Y él, enfrente del templo, dice que había piedras, se ponía a orar por horas. Las rodillas dice que se le enchacaron de tanto y hasta le sangraban de estar orando, intercediendo por Jerusalén. ¿Okay? Fue el primero que fue martirizado después de Esteban. ¿Okay? Le cortaron la cabeza ahí, el gobernador, pero Dios hizo la obra y la oración que él estaba orando, salvando a Israel, salvando a Jerusalén. Entonces, ellos, los egipcios, han oído que tú, oh Señor, estás en medio de este pueblo. Si matas a este pueblo como un solo hombre, entonces las naciones que han oído tu fama dirán: es porque el Señor no fue capaz de traer a este pueblo a la tierra que juró darles, que los ha matado en el desierto. Números 14:14. Aquí dice, está razonando Moisés con Dios y que las naciones ya sabían que habían salido de Egipto por medio de Dios. Y ahora si los matan en el desierto, ¿qué iban a decir? No, pues no pudo el Dios de Israel, no pudo con el Dios el babilónico el otro, no pudo con ellos y mejor los mató aquí. Pero en la misericordia del Señor dice, los he perdonado como me pediste. Sin embargo, tan seguro como vivo yo y tan seguro como la gloria del Señor llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que realicé en Egipto y en el desierto, sino que me desobedeció y me puso a prueba 10 veces. 10 veces lo tentaron al Señor a decir, no hay agua, no hay carne, no hay comida, no hay esto, no hay lo otro, no hay casas, queremos ir para atrás. 10 veces. Entonces, ninguno de ellos verá nunca la tierra que prometí bajo juramento a sus antepasados. ¿Ok? Muy bien. Nadie que me haya tratado con desprecio lo verá nunca, pero debido a que mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente y me sigue de todo corazón, lo llevaré a la tierra a la que fue y sus descendientes la heredarán. Números 14, 20 al 24. Toda la generación de 20 años en conjunto que acababa de ser contada en el censo no entraría en la tierra prometida que tanto temían. En su lugar morirían en el desierto, pero Josué y Caleb vivirían para entrar en la tierra prometida. Caleb era un hombre de mucha fe, tenía mucha emuná. Caleb dice el día de hoy, para decir perro es Caleb, ¿ok? Pero también tiene una connotación de decir el obediente. Como que. Entonces Caleb, de hecho sí era bien bueno para las peleas, porque él sí no le temía a los gigantes, él no tenía temor a los 80 años. A los 80 años ya habían conquistado varias partes de Israel, pero había una montaña donde todavía existían gigantes y con fortalezas así grandes como Jericó, más gigantes. Y luego le dice Caleb, a los 80 años le dice a Joshua, yo no tengo toda de tierra, pero a mí me gusta aquellas montañas, quiero irme para esa tierra. Déjame ir allá a conquistar a todos esos gigantes. Y le dice Joshua, ¿tú los vas a ir a conquistar?
Claro que sí, yo me siento igual que de joven, como tenía 20 años, cuando la fuimos a espiar la tierra. Yo y mi tribu iremos y conquistaremos a todos esos gigantes y nos sentaremos ahí. Y le dice Joshua, ok, pues ve. Y se dejó ir contra los gigantes, los acabó, destruyó las fortalezas y se plantó en las montañas. Por fe, porque Dios iba con él. Era un hombre de mucha fe, Caleb. ¿Okay? No le importaba pelearse con gigantes. Eso no andaba por vista. Él andaba con quien él andaba. Más grande era Dios que lo llevaba a la victoria. Pasaron 40 años hasta que todos los mayores de 20 años murieron. El número 40 es bien significativo en la Biblia, ya que es el número de pruebas, preparación y liderazgo, así como el presagio de algo nuevo. Vimos este patrón muchas veces en las Escrituras. En un nuevo y dramático comienzo, la lluvia cayó durante 40 días y noches durante la inundación, antes de que las aguas se detuvieran y el mundo se repoblara. En Génesis 7:4, Moisés vivió en Egipto durante 40 años. Estuvo preparado para el liderazgo en Madián durante otros 40 años. Y finalmente dirigió a los hijos de Israel en el desierto durante 40 años como una nueva nación. 40 años estuvo siendo el príncipe de Egipto, Moisés. Ya no quiso ser el hijo de Egipto, príncipe, se fue y empezó a ser 40 años pastor en Madián. A ordeñar las cabras, a pelarlas, a trabajar duro y ser pastor. Y 40 años pasó con el pueblo de Israel, por eso su vida fueron 120 años. ¿Okay? Son 40 años, era un egipcio, un pagano, un gentil. Luego se fue a Madián, se casó con una gentil. Su padrastro era gentil también. ¿Okay? Y después Dios lo usó para salvar al pueblo de Israel. Por 40 años y salen las instrucciones. Entonces, ayunó en el monte Sinaí durante 40 días y noches antes de bajar la montaña con los 10 mandamientos. 40 años en el desierto estuvo con Israel. Moisés estuvo con el Señor sin comer un pan ni beber agua y escribió en las tablillas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34. Goliat desafió a los israelitas 2 veces al día durante 40 días antes de que David lo derrotara, lo que comenzó con un gran número de seguidores por parte del pueblo. ¿Saben qué les gritaba Goliat? ¿Qué les decía? 40 días, 2 veces al día, salía después de almorzar, de comer, venía y les gritaba a todos que eran unos cobardes y que no servían para nada, que no eran nadie, que nosotros servimos al gran Dios, su Dios no es nada, el Dios de Israel no sirve. ¿Se imagina? Y los israelitas estaban creyéndole lo que estaba gritando Goliat por 40 días. Pero viene alguien con otro espíritu, ¿verdad? Dice, a ver, ¿no? Ese que está gritando en contra del Dios de Israel, a ver, yo voy. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe David fue el que podía ir a conquistar a Goliat, no importaba el tamaño. Así nosotros, por la fe, si no creen lo que te dice el enemigo, las personas negativas, no les crean. Entonces tienen un Dios más grande que va con ustedes. El Dios de Israel es el verdadero Dios, el Dios que nos lleva a las victorias. Yeshua fue puesta a prueba por el diablo en el desierto durante 40 días antes de comenzar su ministerio público. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y cuando había ayunado 40 días y 40 noches, después tenía hambre. Ahora cuando el tentador se acercó a él, dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4. El periodo desde la resurrección de Yeshua hasta su ascensión fue de 40 días, un periodo de preparación de los discípulos para el trabajo que tenían por delante. En Hechos 1:3. Los 40 días en el desierto, todo tipo de tentaciones, no solo de hambre, no solo de fama y de dominio de los ángeles, sino de todo tipo de tentaciones. El enemigo llegó a tentar a Yeshua, y no solo en el desierto, durante toda la vida.
se metía en Pedro, le dice, no vayas, no mueras por ellos, déjalos. Aquí que le dijo Yeshua, quítate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. ¿Cómo piensan los hombres? Por lo que ven, por la vista. ¿Okay? ¿Cómo piensa Dios? Lo que está dentro, por la fe, por lo de adentro. En esta porción, en esta Haftarah, Josué envía a 2 de sus propios espías a Jericó en preparación para la batalla. Aunque Jericó es una ciudad bien fortificada, con un ejército bien equipado y grandes murallas que la rodean, los espías le dicen a Josué, el Señor seguramente ha dado toda la tierra en nuestras manos. Todo el pueblo se está derritiendo a miedo a causa de vosotros. En Joshua 2:24. Ahora en la tierra que sus padres tanto temían, la próxima generación, ahora ya estos eran los niños, los de 20 años o más jóvenes, que ya habían crecido, con 40 años, estos ya habían crecido y cuando fueron a conquistar Jericó, estos ya no pensaban igual que los otros. Estos pensaban, decían, seremos testigos de que Dios se mueve. Tenían una gran fe, estando plenamente convencidos de que Dios es capaz de hacer lo que Él promete. ¿Amén? Entonces, Romanos 4:21. Si Dios da una promesa de que va a hacer algo, lo hace. Lo único que quiere es que le creas que lo va a hacer. Cree. Fue cuando se derribaron las murallas y tembló toda la tierra al sonido del shofar. ¿Ok? Muy bien. Si vemos aquí tenemos una figura de Yeshua, pues el nombre de Josué es Oseas. Después Moisés le pone la Yod, la cual es el nombre Yehoshua. Es Dios salva, al igual que Yeshua es una forma contraída del nombre. Yehoshua, Dios salva. Si se recuerdan, el libro de Moisés nos da la Torá, nos da los mandamientos, nos da las instrucciones, nos lleva por el desierto, pero luego continúa, se acaba la Torá, ¿y qué libro sigue? Joshua, Josué, ¿verdad? ¿Y de qué se trata el libro de Josué? De las guerras, conquistas, ¿verdad? Muy bien, así es. Moisés nos trajo la Torá, los mandamientos, Yeshua viene, la cumple, la lleva, y ahora Yehoshua habla de conquistar el reino. ¿Ok? Es una figura de Yeshua. Yeshua viene a la batalla contra todos sus enemigos, según Zacarías 14:3. Dios al final de los días mandará no 2 espías, sino 2 testigos, y ya están entre nosotros. Como vimos la semana pasada, a Elías y a Moisés. ¿Ok? En Zacarías 14:3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea, cuando alguien les diga, miren, Yeshua ya está allá en el templo, ya construyeron el templo de Israel, ya está Yeshua, no le creas. Porque la venida del Señor no es como oveja ni como cordero, sino viene como león rugiente a destruir todos los reinos que hay en este mundo e implantar el reino milenial. Yeshua descenderá al son de trompeta y la tierra temblará como nunca antes. Apocalipsis 16:8. Él se manchará de rojo sus vestidos por la indignación, la sangre de los ejecutados por la espada. En Isaías 63:1 habla la historia de que quién es este que viene de Bosra con los vestidos manchados de sangre. ¿Quién es? Y entonces dice, ¿y cuál es su espada? Apocalipsis 19:15 nos dice, y la boca, su palabra, es la espada con la que hiera a sus enemigos. En Ezequiel 21 habla acerca también de esta espada, la cual es la palabra de Dios. En Zacarías 14:4, se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Es decir, ¿por dónde ascendió Yeshua? El monte de los olivos. ¿Por dónde va a venir? El monte de los olivos. De hecho, aquí enfrente de Israel hay un cementerio y ahí fue enterrado Zacarías. Yo aquí espero la venida del Señor. ¿Eso es tener qué? Fe. ¿Ok? Muy bien. Así como Yahushua entró en combate contra los habitantes de Canaán en la tierra prometida, derrotando a todos, no importaba que fueran gigantes o muchos, Dios le dio la victoria donde quiera que fue.
De esa misma manera, Yeshua entrará en combate con todo el mundo gobernado por grandes inicuos pecadores, aborrecedores de la verdad. Dios le dará la victoria y se enterrarán los cuerpos de los derrotados por 7 meses. Por 7 meses se van a estar enterrando toda la gente que se oponga al reino del Eterno en toda la tierra. Se coronará rey y empezará el milenio, en Ezequiel 39, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Así que la conquista de Jericó es un reflejo, una sombra de lo que Dios va a hacer al final, de destruir los reinos y poner su milenio. ¿Ok? Muy bien. Los espías, o más bien los enviados, trajeron buenas noticias de que la tierra era buena. Enviados en griego es la misma palabra empleada para decir apóstoles. Si usted pone apóstoles en griego, le va a salir la palabra enviados. Si la pone en hebreo, les va a salir sheliach. Un apóstol es un sheliach. Un sheliach es un enviado. En estos tiempos hemos sido enviados a predicar la buena noticia de que Yeshua murió, resucitó y que Dios nos ha dado la vida eterna para estar con Él en la nueva tierra, nuevos cielos. No seamos como los 10 enviados, sino como Caleb y Joshua. Porque, ¿cómo eran los 10 enviados? ¿Cómo vas a ir a predicar de Yeshua? No, pues quién sabe si venga. No, a lo mejor viene. No sé, pues dicen que va a venir, pero no viene. Si eran como los 10 espías. No, el Señor va a venir, ya viene. Seamos como Caleb y Yeshua, que creían la promesa de Dios. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol, al sheliach, sumo sacerdote de nuestra profesión, Mesías Yeshua, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cómo es que no van a entrar? ¿Por qué no entraron en el reposo? ¿Por qué no entraron en el gozo del Señor, en el Shabbat, en el milenio? ¿Por qué no? ¿Por qué muchos no van a poder entrar? ¿Saben por qué? Falta de fe, de creer en sus promesas. Okay, de creer que Dios lo va a hacer. No crea al enemigo, créale a Dios, créale en su palabra, memorice su palabra, estudie la palabra. Un buen lugar para aumentar su fe es en Hebreos 11. Tenemos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Lo único que pide Dios es que le creas, que tengas fe y que confías más en Él cada día, más le des gracias, bendiga su nombre, porque Él está vivo y te responde cuando tú lo invocas. Seamos hombres y mujeres de fe como Moisés, Joshua, Caleb, Daniel, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Hebreos 11 nos habla, todo el libro de Hebreos está dirigido al pueblo judío mesiánico, a los judíos que guardan Torah. Por eso es el libro de los Hebreos, el libro de los judíos, hebreos, pero que creen en Yeshua. Y Pablo les empieza a explicar todo lo que está dentro del templo, todo lo que el sumo sacerdote es, el reinado del rey Melquisedec, y que está la menorá, y que está el candelabro, y que está el altar, y todo les va explicando todo lo del tabernáculo, y llega a Hebreos 11 y les dice, pero por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Muy bien. En esta porción se habla de los tzitzit que se ponen en el talí, en Números 15:37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas. Esa es la palabra tzitzit, franjas, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. O sea que tenía que tener un cordoncito azul cada franja, cada tzitzit. ¿Ok? Eso lo agarraban de un pescadito que se daba en Israel en el mar, le sacaban la tinta, era azul, y de ese color le ponían a los talit. La oración para ponerse el talit dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher kidishanu bemizbotam, bet sivano leitatef bait tzitzit. Bienaventurado eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado ser cubiertos en bordes. Esta es la oración para ponernos el talit, lo cual en la Torah especifica que se lo ponían y cuando veían los bordes les indicaban que se acordaran de los mandamientos del Señor, porque lo puso por lo mismo que se les olvida los milagros y que se les olvida los mandamientos del Señor. Les puso el talit para que se recordaran, para que se recuerden que Dios existe. Es un recordatorio de sus mandamientos. ¿Okay? En Mateo 9:20 vemos aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que tocó el tzitzit de su manto. Entonces Yeshua usaba su talit. ¿Okay? Y entonces, pero la mujer fue sanada porque cumplía Torah, o porque tenía fe. La fe. Ya había confesado, si tan solo tocar el tzitzit de su manto sería sana. El Señor estaba muy interesado en nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? Y lo que creemos lo va a traer a fruto, lo va a dar, lo va a hacer. ¿Ok? Lo que creemos se cumple, porque Dios vive dentro de nosotros, conoce nuestras intenciones, conoce lo que queremos, conoce nuestro ser y lo cumple, lo hace realidad, pero a través de la fe. Lucas 21:35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seas tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, va a ser un temblor, va a ser una destrucción, va a ser todo eso, pero dice, velad y estad orando para que sean tenidos dignos de escapar de todas estas cosas y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ustedes saben qué van a estar haciendo los malignos? Los que tratan de destruir a la gente y destruir la tierra. Dice que se van a esconder en cavernas, se van a querer hundir debajo de la tierra para escaparse de la ira que ya viene el Señor. Pero ni aunque se escondan ahí, hasta allá los va a jalar el Señor. Otros se van a querer ir a las estrellas. Y desde allá dice en el libro de Amos, si los hijos de los hombres hicieran nidos en las estrellas, el día de mi juicio desde allá los traeré a juicio. ¿Ok? Entonces, no hay para dónde escaparse de la presencia del Señor por todo lo que va a hacer, pero dice velar y orar. Velar y orar. Velar y orar. ¿Para qué? Para ser dignos de ser sacados de todas estas cosas que van a venir. En Mateo 10:1, después Yeshua eligió a 72 discípulos y los envió, Sheliach, un grupo de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. ¿Por qué hizo 2 en 2? ¿Por qué no 1 o 3 o 4? Porque donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Con 2 que se pongan de acuerdo en hacer algo, les será hecho. Y lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Entonces no se necesitan las grandes multitudes, se necesitan solamente 2 que se pongan de acuerdo y Dios lo va a hacer en el nombre de Yeshua. Yeshua les dijo, son muchos los que se necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso pídale a Dios que envíe Sheliach, más seguidores míos, para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Las otras iglesias, los otros ministerios no son nuestra competencia, al contrario, son enviados por el Señor. Hay que seguir hablando las buenas nuevas del Señor, porque solamente el 33% de la humanidad es cristiana. El otro 60 y tantos % no sabe, tiene otro Dios, es incrédulo o tiene otras ideas. Y entonces hay mucho trabajo todavía, falta mucho. También es promesa de Dios, 3 partes de la tierra serán salvas y las otras 2 partes se van a perder.
pero no por eso debemos de olvidarnos de seguir dando las buenas nuevas a cualquier persona. Por eso se llama apóstoles. La palabra sheliach es enviados. La palabra apóstoles no es el apóstol que tiene los 5 ministerios de que no sé qué profeta, esto, el otro, lo otro. La palabra apóstol es un enviado a declarar las buenas noticias de Yeshua, que murió y resucitó y pagó por nuestros pecados, y que puedes entrar al reino de los cielos si te arrepientes y aceptas al Señor como tu Salvador. Ese es un enviado. El Señor nos dice en Mateo 10, 16, 25: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor va a estar cuidándote de todo lo que existe malo en este mundo, protegiéndote para que lleves sus alabanzas. Entonces, ¿vamos a tener problemas? Sí. ¿Van a venir lobos? Sí. Pero el Señor va a estar con nosotros, porque por tu fe vas a quedarte en pie. Y esto tiene que ver con el tzitzit. En Malaquías 4:2-4 nos dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La palabra alas es para decir la misma palabra hebrea de talit. El talit, sobre sus alas, sobre sus talit, traerá salvación. ¿Qué le pasó a la mujer que le tocó? Se sanó y salvó, porque creyó por la fe. En sus alas, en su talit, traerá Yeshua. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cómo será el día que venga el Señor? ¿Nos vamos a avergonzar como los demás? ¿O vamos a ir corriendo a abrazarla? Velad y orar. ¿Ok? Porque hemos sido enviados a esta tierra a encontrar el amor con Yeshua. Y Él nos va a cubrir con sus alas. En todo momento que andamos en tribulación, en problemas, el Señor es nuestro escudo. Por eso Él era el escudo de Abraham. Abraham es el considerado el padre de la fe. ¿Usted cree que no tuvo problemas Abraham? ¿Cómo no? Tuvo problemas. Le robaron la esposa 2 veces los reyes, ¿verdad? Ismael trató de matar a Isaac. Dios le mandó matar a Isaac, sacrificarlo. Se quedaron sin hambre, con hambre en la tierra de Canaán por muchos años. Tuvieron que ir a Egipto. Tuvieron problemas, pero la bendición del Señor, el Señor nos ha dado promesas que Él viene, y viene con recompensas. Por eso somos la parashá se llama Shelach Lecha, envía tú. El Señor envió de 2 en 2 a proclamar las buenas nuevas del Señor, y esta es la parashá de Shelach. Amén. Gloria a Dios.